de hoy, pues como ya lo pudieron ver, vamos a hablar un poquito sobre lo que viene, sobre para lo que nos estamos preparando. Sé que pues en muchos casos este tema de la Navidad y las fechas y el nacimiento de Jesús en estas fechas, pues a veces nos genera un poquito como de que si sí es, que si no es, que si sí fue, que si fue en otoño, que si fue en otro mes. Y realmente eso, en lugar de que lo veamos como una oportunidad de bendición o para compartir con quien no conoce, para llevar la palabra a quienes no lo conocen, a veces más lo usamos para dividir, para generar conflicto. No, es que yo no estoy de acuerdo. ¿En dónde dice en la Biblia que pongas arbolito? Y cosas así, y no, pues la Biblia no habla del arbolito. Pero hay muchas cosas que el Señor nos da como oportunidades para llevar su palabra, hermanos, para que la gente tenga esa visión de lo que es Dios. Muchos tenemos la idea, o hay gente, y es muy respetable, de que dice, no, nosotros no hacemos nada, porque ese día no se debe de hacer nada. Y es respetable, pero ¿por qué ese día no convives con tu familia? Es que no debo de hacer nada ese día, no debo de participar. Y la imagen que damos a la familia es que en lugar de que nos acerquemos a ellos, nos alejamos. Que por creer en Dios, por recibir a Cristo, en lugar de acercarnos, nos alejamos. Por eso hay tantas malas interpretaciones en contra de nosotros, hermanos. Porque dicen, ellos los aíslan, les lavan el coco, los alejan de sus familias. Y sí, sabemos que la Biblia, nuestro Señor Jesucristo fue tajante en cuanto a esta idea. Voy a ir y traeré enemistad, decía, en las familias. Pero no se refería a eso, hermanos. Se refería en cuestiones de creencia. Cuando alguien ya recibió el mensaje de la palabra y no lo quiere tomar. Y ya le compartiste y le hablaste y no lo quiere tomar. Es ahí en donde se generan divisiones. Pero no a raíz de algunas cuestiones como estas. Claro, hay que cuidar lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero nosotros debemos decirle al Señor y buscar al Espíritu Santo y decirle, ¿debo de participar, Señor? ¿O no? Tú eres quien me guía, tú eres quien me enseña, tú eres quien me instruye. Ponlo en mi corazón. Señor, ¿debo de participar en esto o no? Y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos va a hablar y nos ha hablado. Y créanme que de las ovejas la más rebelde es la que está hablando ahorita. Y tenemos gustos, tenemos cosas que nos agradan. Y de repente llega alguien y te dice, es que eso no. Y tú dices, ¿por qué no? Lo he hecho toda mi vida. Toda mi vida he hecho esto. Toda mi vida he comprado esto, coleccionado esto, escuchado esta música. Y dices, no. Pero en lugar de buscar la guía del Espíritu Santo, te cierras. Y cuando te habla y te dice, no, lo has hecho toda la vida, te ha gustado, no ha tenido nada de malo, pero eso no es bueno. Déjalo de hacer. Eso no te edifica. Es cuando decimos, ah, caray. Ok, Señor, ahí se va todo. Aunque sean cosas de años, costumbres de años, ideas de años, por ti, Señor, se van. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, hermanos. Pero bueno, empezamos leyendo un poquito sobre Isaías. ¿Y qué es lo que leímos en este libro de Isaías 9? ¿Qué es lo que está diciendo ahí el profeta? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿En qué año se escribió más o menos este libro de Isaías? Dice aquí, Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, fue el más grande de los profetas con ministerio escrito. Llevó a cabo su ministerio en Judá durante los reinados de 4 reyes, posiblemente entre el 740 y el 680 antes de Cristo. O sea, estamos hablando que escribió 740 años aproximadamente antes de que se cumpliera esa profecía. Sin embargo, él tenía un propósito al decir esa profecía. Era preparar al pueblo, darle esperanza de lo que había de venir. Y en estos días, hermanos, hace 8 días que venimos y por eso es que estamos hablando el día de hoy, cuando pasamos acá decía mi papá, por la competencia, ¿no? Por la Iglesia Católica, vi que estaba llegando mucha gente y llegaban con unas coronas, ¿las han visto? Unas coronas con unas velitas. ¿Cómo se llaman esas coronas? Así es, coronas de Adviento. Y ellos las usan para ir cada semana haciendo un rito, ¿no? Una idea
de hacer se dicen unas palabras cada domingo y se enciende una vela. De aquí hasta el 25 de diciembre, que es cuando nosotros, aunque sabemos que no es esa fecha, pues se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa esto del Adviento? La palabra Adviento es una cosa con la que la iglesia evangélica a veces no se habla mucho de eso. Muchos de nosotros la conocimos cuando estábamos en la iglesia católica o por gente católica, pero de repente cuando vemos que sí tiene que ver y se ha usado a lo largo de la historia del cristianismo, es cuando nos da un significado diferente. Esto de Adviento solamente es comparable para algunos como lo que se hace y se conmemora en Semana Santa. Nosotros estamos conmemorando el nacimiento y en Semana Santa la resurrección. Entonces es importante. Pero ¿qué tan especial es esto? Esta palabra viene del latín, que es Adventus Redemptoris, que significa venida del Redentor. Eso exactamente es lo que se busca celebrar y recordar en este tiempo. Siempre ha sido vista por los creyentes como una temporada especial para meditar en el misterio de la encarnación de Jesús y gozarnos en lo que significa. Y así preparar nuestros corazones para gozarnos más y más en Dios. El Adviento es una época para recordar el amor de Dios, un amor que a veces nuestros corazones distraídos tendemos a olvidar con facilidad. Este es un amor que nos llena de consuelo, de paz y de esperanza cuando hemos fallado o cuando estamos en medio del dolor, pasando por una pena. Un amor que también nos lleva a darle toda la gloria a Dios en nuestros momentos de alegría y a compartir de su gracia con un mundo que la necesita desesperadamente. No como cualquier cosa, desesperadamente. Si la salvación, hermanos, es por gracia, por medio de la fe sola, por medio de Cristo solo, entonces tenemos el mayor de los motivos para gozarnos en Dios en respuesta a su salvación. Entonces, este periodo de Adviento nos prepara para ese día. ¿Y de qué manera nos podemos preparar? Bueno, de muchas maneras. Hay algunos que, por ejemplo, yo tengo como esa, no sé, por decir tradición de estudiar y de leer el libro de Lucas. Me gusta leer Lucas y si uno va leyendo Lucas desde el capítulo 1, el 1 de diciembre, para el 24-25, que es el día de la Navidad, la lectura nos lleva precisamente a entender por qué estamos celebrando. Entonces a mí me gusta mucho hacer este estudio. Muchos se preparan, bueno, pues viendo qué van a hacer en la cena de Navidad. ¿Con quién vamos? ¿Con tu familia o con la mía? ¿En casa de quién la vamos a pasar? Y en algunos, bueno, ¿y qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a cenar? No, pues que a mí me gusta el pavo. Ah, bueno, pues sí, pero ahorita no alcanza para el pavo. Bueno, pues entonces aunque sea un pollo. Ok, un pollo. ¿Qué más? Que la ensalada, que el postre. En algunos casos, pues se hacen intercambios. ¿Qué te tocó darle y a quién te tocó darle? ¿Y de qué va a ser el intercambio? No, que de chocolates, que de bufandas, de calcetines. En otros tiempos, pues en otras cosas ya regalos más, a lo mejor más grandes. ¿Qué nos vamos a poner? Hay hasta en internet mucha risa de eso, ¿no? Del día de Navidad, cómo salen todos bien vestidos, dice que hasta comprar la coca, bien guapos y bien guapas a la tienda. Pero ¿cómo nos preparamos para esto? Nosotros acabamos de leer la profecía que decía, va a venir, va a nacer. Pero si vamos al libro de Lucas, vayan buscándolo por favor, Lucas 1. Antiguo Testamento, primeros 4 libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas es el tercero. Y vamos a ver un relato que aunque ya lo hemos visto, porque vimos un poquito de esto en el mes de mayo, Lucas 1:8. Ahora vamos a ver la perspectiva desde el otro lado. Dice, aconteció que, en el versículo 8, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Vamos a recordar quién era Zacarías, como les comentaba, vimos un poquito de esto hace unos meses.
Zacarías fue un sacerdote durante el reinado de Herodes el Grande, cuya mujer, Elizabeth, era de la familia de Aarón. Los 4 evangelios dicen que ambos padres eran rectos ante Dios y no cometían ninguna falta a la hora de observar los mandamientos y órdenes de Dios. Eran un matrimonio ejemplar, como muchos de los que tenemos aquí en la iglesia, hermanos. Cuando comienzan los eventos que relata Lucas, Zacarías no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril y eran de edad avanzada. Según el Islam, Zacarías se empezó a preocupar por la continuidad de su legado y rezaba a Dios por el que se hiciera cargo del servicio diario del templo después de él. Fíjense, él no estaba esperando nada más tener un hijo porque quedara bien o porque siquiera su apellido, sino porque él decía, ¿quién va a seguir sirviendo en el templo después que yo? Zacarías empezó a rezar a Dios para que le diera un hijo. La oración por el nacimiento de un hijo no era simple por el deseo de un niño, sino también por el bien público, ya que necesitaba un heredero varón que sirviera a Dios después de él. También como otro dato, Zacarías tenía 92 años cuando se le dijo que nacería Juan. Él ejercía el sacerdocio. En el templo se alternaban entre cada día las líneas familiares descendientes de los designados por David, el rey, y Lucas dice que durante la semana que debía servir el templo, a Zacarías le correspondía realizar la ofrenda del incienso. Esto está en Lucas 1, del 8 al 11. ¿Qué significa ser sacerdote, hermanos? ¿Cuál era la función del sacerdote según la Biblia? Porque conocemos otros sacerdotes, pero no estamos hablando de esos, de los sacerdotes bíblicos, los que servían en el templo. Ellos eran intercesores del pueblo ante Dios. Hacían expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios. Servían en las cosas sagradas del tabernáculo o del templo. Consultaban a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Vaya responsabilidad que tenían los sacerdotes. Tenían que ser esa conexión con Dios y el pueblo. Tenían que ser los que pedían perdón a nombre del pueblo y los que buscaban palabra y mensaje para darle al pueblo. Era una cosa importante, era una cosa que no cualquiera podía hacer. Por eso era la preocupación de él, porque él decía, no cualquiera, a nosotros Dios nos escogió, de ese linaje del que venimos, hemos venido sirviendo, alguien tiene que servir después de mí. ¿Y qué es nosotros como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar? ¿Qué responsabilidades tenemos? Para empezar, el varón como sacerdote del hogar. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos que aquí Dios nos está hablando de lo que no éramos y de lo que ahora somos. Pero aquí está diciendo, ustedes son real sacerdocio. Y ustedes van a decir, hermano, pues lo más cercano que tenemos a un sacerdote aquí es usted, que es el pastor. Entonces ahí le está hablando a usted. Entonces la responsabilidad es usted, predíquese usted y nosotros ya nos vamos. Pero no, hermanos, aquí continúa diciendo, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso quiere decir que a través de su sacrificio y al creer en Él, nosotros pasamos a pertenecerle a Él y a ser pueblo. Entonces nos está hablando a todos, hermanos, no nada más al pastor. Dice que ahora son pueblos y que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí la hemos alcanzado. Entonces, así como Dios llamó y escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones de la tierra para que fuera una nación de sacerdotes, llamó y escogió al hombre para que fuera sacerdote de su hogar. Tenemos una gran responsabilidad como varones, como cabezas, como guías. No nada más es decir, ay Señor, pues
ya yo doy de comer, yo trabajo, llevo el sustento todos los días me gano el pan con el sudor de mi frente y llego a mi casa. Creo que con eso es suficiente. No les falta nada a mis hijos, no le falta nada a mi mujer. ¿Qué más quieres de mí, Señor? ¿Qué más quieres que yo haga si hago todo eso? Ayer estábamos platicando con mi hermana Célica y lo he platicado también con mi hermana Raquel en su tiempo, con mi esposa. Hemos compartido una materia en el seminario teológico que se llama Introducción a la Educación Cristiana y habla de eso, de la educación cristiana. Pero uno de los puntos que a mí siempre me ha llamado y me ha gustado mucho de esa materia es que dice que los padres se tienen que involucrar en la educación espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces en algunas iglesias de otro lado, no en las de aquí, los papás llegan y dejan a los hijos en el salón de niños como si fuera la guardería. Y hay que me lo cuiden mientras yo hago lo que yo tengo que hacer. Yo sí voy a alabar a Dios, yo sí voy a adorar a Dios, yo voy a entregar mis problemas al Señor, voy a dar mi diezmo, mi ofrenda y además me voy a alimentar de la palabra. Ya él allá que me lo cuiden en ese tiempo. Y lo que esto dice es que no debe de ser así. Les comentaba, nosotros estamos desarrollando programas para que los niños aprendan, hermanos. No nada más para que los entretengan, no nada más para que estén ahí y nosotros no tengamos el barullo y el ruido aquí. Para que aprendan, para que conozcan del Señor, las Escrituras, cosas que les bendigan y les lleven en su vida a tomar buenas decisiones, a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, en su tiempo buenos padres y buenos siervos. Pero ¿qué es lo que hace falta? Nosotros llegamos hasta ahí. Planeamos, hacemos estos programas, buscamos los materiales más adecuados, pero ¿y cuando salen de aquí? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cuántos papás les preguntarán, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron hoy? Ay, que el maestro es bien enojón, nada más se la pasa regañándome. No me deja correr. Ay, es que la maestra me regañó y me dijo que me iba a dar un dulce si me portaba bien y no me lo dio. Que siempre me ponen a colorear. O que de repente te digan, no, ¿sabes qué? Hoy aprendí de Moisés. ¿Y quién era Moisés? Pues fue un hombre que los egipcios lo rescataron de la muerte y creció y fue libertador de su pueblo. Ah, caray. Hace muchos años yo conocí a un niño que ya ahora ya es un joven, ya casi señor, y así, en un tiempo en el que estábamos en la casa platicando, salió el tema, ¿y de qué fue la clase de hoy? Y ellos habían hablado de Jacob y Esaú. Hermanos, de verdad me sorprendió cómo él nos explicó todo lo que le enseñaron. Van a decir, qué buena memoria tenía el niño. Puede ser, pero también qué buen maestro o qué buena maestra tuvo. Pero en casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Yo sé que oramos, por lo menos por los alimentos, quiero pensar con ellos. Algunos tienen la bonita costumbre de orar por ellos antes de dormir. A veces en la mañana es complicado, pero antes de dormir. A veces leer la Biblia como familia. Pero si a veces ni como pareja lo hacemos, ¿cómo lo vamos a fomentar con ellos? ¿Qué es lo que ven cuando salen de aquí? Aquí ven puras cosas buenas, digo, de repente cuando los regañamos no tanto, ¿verdad? Pero cuando está bien todo, ven cosas buenas. Y llegan a casa y ¿qué ven? ¿Lo mismo? O dicen, no, pues mejor déjame en la iglesia, papá, porque allá me tratan mejor, allá me siento mejor con mis hermanos. Durante la época de los primeros patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el padre era el sacerdote de la familia. Y esta responsabilidad de ejercer sacerdocio pasaba al hijo mayor tras la muerte del padre, iba pasando de generación en generación. Luego, ya en tiempos de Moisés, se transfirió esa responsabilidad a la tribu de Leví, de donde se escogían los sacerdotes de la nación de Israel. La ley que Moisés recibió de Dios en el Sinaí ordenaba que los padres instruyeran a sus hijos en el conocimiento de Dios y sus leyes.
Esto está en Deuteronomio, por si lo quieren buscar, Deuteronomio 4. Dicho mandato no ha cambiado para los esposos y padres cristianos del día de hoy. El varón, como líder espiritual delegado por el mismo Dios, tiene que asumir su rol sacerdotal para atender las necesidades de cada integrante de la familia. No nada más de la esposa, no nada más del hijo que se porta bien, de todos. ¿Y qué hace un sacerdote? Ya vimos, enseña, pide perdón, confronta. Es lo que tenemos que hacer como padres. Todas las tradiciones y las enseñanzas del pueblo venían primeramente de los padres a los hijos. Ya en el templo se llevaban a cabo las cosas, pero lo que se tenía que hacer era de padres a hijos. No hay más. Y los padres participaban y los hijos los veían. Y la tradición judía permitía todo esto, a base de muchas cosas. No me quiero alargar mucho en esto, pero era la realidad. Los hijos veían las festividades, participaba toda la familia. Dejaban el trabajo y se enfocaban en la festividad, en el significado de lo que era. Y toda la familia iba y lo observaba. Entonces, cuando crecían ya sabían. Es como nosotros que venimos aquí y ya sabemos, a ver, primero es el canto de bienvenida. Bueno, primero vamos a tener un canto. Después, la bienvenida y la oración. Después, el canto de bienvenida, la alabanza, la adoración. La oración, nos aprendemos metodológicamente todo. Así ellos de verlo se lo aprendían. Por eso de repente cuando les cambiamos el orden se quedan así como, ¿qué no seguía esto? A veces lo hacemos a propósito, hermanos. Un día esto no les extrañe que lleguen y ya esté yo predicando a las 11 de la mañana y a ver qué vamos a hacer. Pero es importante. El esposo es colocado en la familia como líder espiritual, como sacerdote, y en sus deberes hay varias cosas que debe cumplir. Ahora vas a decir, hermano, pues sí, pero mi esposo, no, hermana, no te confundas, no te confundas. Si el esposo todavía no está firme, guíalo, enséñalo, cumple con el Señor, enséñale las cosas que debe de hacer, pero no le impongas. A veces se comete ese error. Es que como yo soy la que viene a la iglesia, pues entonces yo soy la líder espiritual. No, hermanos, cabeza espiritual sobre el varón. Tengamos eso bien claro. Pero ¿qué hacemos? Si yo soy el que está o la que está recibiendo el alimento espiritual, mi responsabilidad es transmitirlo, es guiar a mis hijos. Dios trabajará con el esposo. Pobre de aquel, ¿verdad? Pero pues algunos así estamos aquí, para la gloria de Dios. Es el líder espiritual de su casa, hermanos. Un hombre que guía y marca el rumbo del hogar con un amor genuino, nacido de un corazón que conoce a Dios, que pasa tiempo con Dios en oración, con la lectura de su palabra, cuyo anhelo más grande es que Dios bendiga a su familia. No que los lleve a ser grandes estudiantes, no que los llegue a ser grandes empresarios, no que tengan mucho dinero, que sean hombres de Dios, bendecidos por Él. Que su familia sea de bendición a otros, que lleve la palabra y el mensaje a otros, toda la familia. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No en los demás, no en los líderes, no en el pastor, en ti. ¿Cómo hacemos eso? Buscando la bendición de Dios. Por eso luego les digo, es muy importante evangelizar, claro, hacer campañas, sí, llevar la palabra, pero lo primero que tenemos que hacer es tener una relación con Dios. Teniendo una relación con Dios, lo demás se da, hermanos. La gente nos pregunta, no necesitamos ir nosotros con la gente se acerca. Lo primero es eso. Segunda cosa que tiene un padre es protector. Un hombre que protege a su familia del peligro y las malas influencias y sabe marcar pautas que evitarán sufrimientos innecesarios en el futuro. En 1 Samuel vemos el ejemplo de Elí, que no supo proteger a los suyos. Algo que no pasa desapercibido para Dios y tiene consecuencias. Dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbaba.
No vamos a ahondar mucho en esto, hermanos, pero sabemos a qué se refiere. Hay que meterles la pata a los hijos. En el sentido de la maldad, sí hay que ser piedra de tropiezo. Que no avancen a la maldad. Que no dejemos que avancen tanto que luego para sacarlos, híjole, nomás Dios. Elí sabía que algo no estaba bien porque él no estaba cumpliendo con su rol como sacerdote. Va a decir, pero era, sí, pero no lo estaba cumpliendo cabalmente. Hubo ocasiones en que como esposo y padre, yo he sabido que no estaba algo mal en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, pero no hice nada para corregirlo. Llegué muy cansado ese día, llegué harto, no traía dinero y mejor lo dejé pasar. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de eso? ¿Dónde están los hijos? Los hijos y la familia es una gran responsabilidad que tenemos, hermanos. Para gloria de Dios, porque además es algo que nosotros escogimos. Dios no me dijo, aquí estás, cásate con esta. No, ahí andábamos nosotros, viendo, conociendo, y de repente aparecía la sierva. Algunos nos tardó un poquito, pero lo encontramos, gracias a Dios. Y ya cuando te llega, hermano, híjole, ya no te puedes zafar, ¿eh? Y gracias a Dios. Pero así es. Y si yo llego y le digo, Señor, como aquel que dijo, es que la mujer que me diste, me va a decir, pues sí, pero ¿quién la escogió? Yo bendije tu matrimonio, pero tú la escogiste. Así que ahora, éntrele. Yo lo voy a ayudar, pero usted éntrele. Es una responsabilidad que nosotros escogemos, hermanos. Bien bonita. Y los hijos, uy, más. Pero al final tiene una responsabilidad. El hombre como sacerdote debe ser proveedor. Debe ser responsable delante de Dios por sustentar y proveer y satisfacer todas las necesidades de la familia, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8, por si lo quieren apuntar. Pero no lo usen para atacar, hermanas, no. Es para reflexionar, es para orar, para interceder. Hoy a veces ambos esposos tienen que trabajar. Sabemos que la vida es dura y a veces ni con el trabajo de los dos alcanza tanto. Dios provee, pero eso no quiere decir que la provisión pase al lado de la mujer, salvo cuando no haya un varón responsable, ¿verdad? Ese ya es otro tema. Pero cuando estamos, hermanos, como casados, la responsabilidad es de uno. Y a veces fallamos y a veces no sabemos ni dónde, ni hacia dónde voltear. Y por eso, hermanos, cuando estamos pues pues lo voy a decir, de inútiles, porque no estamos siendo útiles para lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los varones? Se deprimen, se enojan de todo, porque no están haciendo lo que tenemos que hacer. Se la pasan regañando al hijo, peleando con la esposa, peleando en la calle, porque al no cumplir con lo que Dios nos pone en el corazón y como responsabilidad, perdemos sentido, hermanos, de lo que tenemos que hacer. Cada pareja tiene que orar para saber cómo organizar su economía, pero la provisión siempre debe de venir del varón, salvo algunas circunstancias, como les decía, madres solteras, incapacidades, eso ya son otras cosas. Dios no va a decir, ay no, pues no puedes trabajar ni modo. No. Dios es justo, pero hay que saber hacer lo que Él nos corresponda. Cuarto punto, Él es intercesor. El sumo sacerdote era la persona que se comunicaba con Dios en representación del pueblo. Esto no quiere decir que tú ores siempre y tu esposa no ore y tus hijos no, pero tú siempre tienes que orar a Dios por tu familia, siempre. Aunque estén cansados, aunque estés enojado con tu esposa, tu responsabilidad es esa. Ellos eran los que llevaban esa responsabilidad. La relación de Dios y el pueblo dependían del ministerio sacerdotal. Entonces nosotros entendemos que la relación de nuestra familia con Dios depende de nosotros. Así que esto es una cuestión, hermanos, de saber y de decidir hasta cuándo vamos a tomar el rol que nos corresponde, si es que no lo hemos tomado. Hasta cuándo vamos a decir, a partir de hoy, hasta aquí en este momento, Señor, yo dejo atrás mis temores, mis dudas, mis comodidades y digo, vamos para adelante, a darle.
y a tomar el lugar que Dios me ha dado. Pero ¿por qué todo esto lo estamos leyendo? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, Dios usó a este varón para traer al que venía de abrir el camino para Jesús, que fue Juan el Bautista. Él fue el medio y no fue fácil. Uno pensaría que al recibir esta gran bendición, todo iba a ser color de rosa, pero ¿qué es lo primero que le pasa? Por incrédulo, se queda mudo. Ya no puede hablar. Segundo, vienen las dudas. Oye, pues si ya somos mayores, ya tenemos 90 y tantos años, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A poco todavía? Pues sí, todavía y se pudo, hermanos. Él en ese tiempo estaba sirviendo, pero él no estaba en una actitud de decir, ay Señor, pues yo te sirvo, ya cúmpleme mi petición. Ya me la merezco, ya me la gané, soy tu sacerdote, mírame, soy bien fiel, no falto a lo que me toca hacer, cúmpleme mi petición. Porque si no va a llegar un día que te voy a decir, Señor, no, mejor ya no te cumplo porque no me cumpliste tú a mí. No, él estaba orando por su petición y estaba haciendo lo que Dios le dio, ser sacerdote. Y en eso es cuando llega el ángel y le sorprende. Y le dice, vas a recibir lo que has pedido. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por algo así? En una situación difícil, complicada, de salud, de escasez, de división. Y lees la palabra y te dice, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Y dices, caray, ¿sí? ¿Todo va a estar bien? ¿Voy a recibirlo? ¿O en la incredulidad mejor nos quedamos mudos como aquel? Dios nos ha pedido, hermanos, muchas cosas a nosotros, pero no a cambio de su bendición, sino en respuesta de lo que Él ha dado por nosotros. Él no nos obliga. ¿Cuántas veces has escuchado tú o has sentido en tu corazón el equivalente a tu oración ha sido oída? Todos podemos decir, qué bonito, qué padre, yo oré por mis hijos y aquí están. Yo oré por mis hijas y aquí están. Oré por mi esposo y aquí está. Oré por trabajo y ahí está. Pero a veces sí decimos, hermanos, y les confieso, es una lucha actual que yo tengo al buscar trabajo, digo, ya estoy grande, me irán a dar trabajo. Y el Señor me dice, pues el trabajo te lo voy a dar yo, nada más búscalo, síguele buscando y va a llegar. No te preocupes de tu edad, no te preocupes de lo que puedas o no puedas hacer, porque donde yo te ponga vas a ser útil. Y le decía el ángel, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y le dice Zacarías, ¿en qué conocer esto? Él duda. A veces nosotros vemos las respuestas de Dios y en lugar de glorificar a Dios, volvemos a lo que era antes. Volvemos a nuestras iniquidades, a nuestra maldad. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere, hermanos. A veces, tristemente, la gente viene a la iglesia no para tener un encuentro con Dios, sino para sentirse menos culpable por la forma de vivir, por lo que hacemos y lo que no hacemos. Y eso no es lo que Dios quiere, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Al final, Jesús nació.
Se cumplió el tiempo, se cumplió la profecía y llegó la bendición. En estos días, hermanos, yo sé que muchos de nosotros tenemos peticiones, deseos, anhelos, que no son malos delante de Dios, que se pueden alinear a su voluntad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Confiando? ¿Aceptando que nuestra oración fue escuchada? ¿O a pesar de eso dudando? Ay, Señor, es que ¿cuánto va a durar la bendición? A veces decimos, ay, como que ya va mucho tiempo y todo nos está saliendo muy bien. Seguro ya nos va a pasar algo malo, ¿no? Ya fue mucho tiempo de bendición, como si Dios fuera así. Pero no, hermanos, la bendición es constante. Pero a veces solamente la valoramos cuando es algo grande para nosotros. Mucho dinero, algún milagro. Pero hermanos, que estemos aquí es bendición. Que podamos estar hoy aquí es bendición. Que tengamos que comer es bendición. A pesar de no tener trabajo, de estar enfermos, estar aquí es bendición. Ya están las bendiciones respondidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y muchos personajes envueltos en esta historia hermosa del nacimiento de Jesús se prepararon. María, llegó el ángel y le dijo, le dio la noticia. ¿Y cómo respondió? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. José también tuvo su sueño. Hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a su mujer. No la exhibió. Recibió la profecía, la noticia de lo que venía y obedeció. Los pastores, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Recibieron el mensaje y fueron y cumplieron. Hasta el mismo Herodes, que estaba en contra, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho, por Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. También, aunque a la maldad cumplió lo que Dios tenía. Los magos, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y le ofrecieron los tesoros que llevaban para él. Todos recibieron un mensaje. Todos recibieron una instrucción y fueron y cumplieron. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál ha sido la instrucción que hemos recibido nosotros? Tú lo sabes, hermano. Todos lo sabemos. No nada más hablo de compartir el evangelio, no, a nivel personal, hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que dejar atrás? El ego, el control, la rebeldía, la desobediencia, el temor, la comodidad. ¿Y qué fue lo que pasó después? Nació Jesús y creció y siguió cumpliendo lo que tenía que hacer. Lo llevaron al templo, lo circuncidaron, lo bautizaron con su nombre, le dieron el nombre de Jesús. Bueno, lo llamaron Jesús. Juan lo bautizó después. Cuando estaba joven fue al templo y hasta se les perdió por ahí a los papás y andaban bien angustiados. ¿A dónde anda Jesús? Cumplían. En el ínter de lo que se cumplía la profecía de libertad, de liberación, cumplían. ¿Cuántas veces Jesús habrá tenido esa lucha de decir, ay Señor, pues es que ya me gustó estar aquí en la tierra, Padre? La verdad, mira qué buenas personas me has puesto. Medio necios de repente, los tengo que andar ahí jalando sus orejotas, pero
pero qué buenas personas. Mira cuánta necesidad hay aquí. Si me quedo otro ratito, tal vez puedo sanar más gente, tal vez puedo liberar más endemoniados. Sin embargo, dijo, pero no se haga mi voluntad. Y a veces así nosotros decimos, no, pues si me sigo juntando con estos, aunque son bien borrachos, pues a lo mejor los convenzo. Yo no voy a tomar, pero ahí voy a estar con ellos. A lo mejor los convenzo, otro ratito ahí. No, pues en otros casos, ¿verdad? En otros lados, no, pues una última escapadita con la amante, ya la última, porque le voy a decir que ya soy cristiano y ya no puedo engañar a mi esposa. Un último churrito antes de dejar la droga. Me da risa, ahora me han estado saliendo los videos de la patrulla espiritual del hermano Chiquilín y algunos así los agarran, ¿no? Y les dicen, déjame darme una última fumada para ya irme con todas las ganas a que me encierres. Una última vez, un poco más. Sin embargo, Jesús dijo, no, ya es el tiempo. Y hermano, ya es el tiempo para todos. Ya recibimos mucho adviento, hermanos. Dios ha tenido misericordia de esta obra. Y no hablo por el pastor, hablo en general. Por la historia y todo lo que ha pasado aquí. Esta obra se pudo haber acabado hace meses, hasta años a lo mejor. Pero Dios quiere. La hora ya llegó, ya se está oyendo el anuncio, ya viene el Salvador, ya viene el tiempo, ya es la segunda venida. Y que, como dicen por ahí, que Dios nos agarre confesados porque ni en cuenta vamos a andar y ahí va a venir. Va a venir. Y ahí no va a haber, Señor, de otro ratito. Déjame ir a hablarle a los... No, tú ya vas a estar primero, Dios, si así hemos sido santificados por Él y creemos en Él, en camino a su presencia. Ya no va a haber de que, híjole, es que déjame recordarle a mi hijo, déjame recordarle a mi mamá, a mi vecina, a mi compañero. No, va a ser. Y te fuiste. Y nos fuimos. Ya están los avisos. Ya está el adviento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a ser esos sacerdotes en casa? No estoy hablando, hermano, de que encierres a tus hijos. No. Pídele sabiduría a Dios. A tu esposa, a tu esposo. Unifíquense, hermanos. Unifíquense. Es lo más importante, es lo que Dios valora. Que a pesar de que tú tienes tu carácter y tu esposa el suyo, y chocan, sigan juntos de la mano de Él. Porque con esos caracteres los va a usar. Pero hay que dejarlo, hay que inmiscuirlo. Si tú estás soltero, soltera, igual es con el Señor. Y si tienes responsabilidades como hijos, es con el Señor. No hay más, hermanos. O díganme, ¿dónde están las clases, la metodología, la enseñanza de cómo ser mejor papá, si no en la palabra? Ahí está. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quieres mejores hijos? Enséñales. Enséñales quién soy. Demuéstraselos. No nada más de palabra. Y nos estamos preparando, hermanos. Nos estamos preparando. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Primero nos enseñó. Él sabe que somos incrédulos. Y primero nos deja ver sus maravillas. En San Lucas 5 viene el llamado de Pedro, ya para terminar. Y dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Maestro, él ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado enseñanzas de Jesús. Y tal vez por eso que él escuchó, dice, pues órale, vamos a echar las redes. Pero cuando viene la pesca milagrosa, ¿qué dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Ya no le dijo maestro, ya había pasado del aprendizaje al ser testigo. Ya era su Señor. Nosotros ya hemos aprendido mucho, hermanos, mucho de la palabra. ¿Realmente estamos en esa posición de decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Después siguió llamando a los demás. Dice otra parte, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual,
viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si nosotros pasamos del Maestro al Señor, viene la fe. Yo sé, Señor, que tú puedes tener control y darme la respuesta a lo que yo necesito. Amén. ¿Y cuántos aquí ya lo hemos visto? Amén. Entonces, ¿por qué a veces seguimos dudando? ¿Por qué a veces todavía hay cosas en las que no le damos la señoría, el señorío al Señor? Es tiempo, hermanos. A veces, como les decía, nos enfrascamos más en qué me voy a poner, a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Pero lo importante es cómo llevo a Jesús, cómo llevo al Señor a quien lo necesita. Estas cenas navideñas son una gran oportunidad, hermano, de verdad. Pero tenemos que estar preparados en oración, hasta en ayuno, para que el Señor nos dé el momento para compartir ahí. Amén. Hermano, yo sé que todos en algún momento hemos pasado circunstancias. Yo no sé si este es el tiempo en el que tú estés pasando un momento difícil o alguien que conoces, que amas. La vida es así, el caminar en Cristo es así. Por eso dice, nos gozamos con el que se goza y lloramos con el que sufre. Porque a veces, y es la vida del cristiano, a veces estamos en gozo y a veces en prueba. Pero hay que mantenernos. Entonces yo te quiero invitar, hermano, a que hoy oremos y le demos gracias a Dios primeramente. Pero después pongamos eso en sus manos, eso que hace falta. ¿Tú sabes quiénes de tu familia hacen falta aquí? Entonces, ahí están las sillas, hermanos. Ahí están sus sillas esperándolos. ¿Qué hace falta? Fe y confianza en el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, pues gracias, Señor, porque tú nos recuerdas primeramente quién eres, Señor. Sí eres nuestro Maestro porque aprendemos mucho de ti. Tu palabra está llena de lecciones y cosas que podemos aprender, que podemos enseñar a otros inclusive. Pero más que nada eres nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor que nos rescató, el que nos ha salvado, Padre. Es el que podemos venir todos los días agradecidos, decir gracias porque tuviste misericordia de mí, por tu gracia no perecí, Señor. Gracias porque a pesar de quienes éramos, tú has tenido misericordia de nosotros. Y ahora, Señor, venos limpios, cambiados, transformados, gracias a tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que ese sea el sello, Padre, y lo que nos lleve a los demás. Que logremos romper esas falsas ideas que la gente tiene sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus siervos, y entiendan, Padre, que estamos en el mejor camino, en las manos del Todopoderoso y el que mejor nos puede cuidar. Pongo en tus manos las necesidades de mis hermanos, Señor, tómalas, Padre. Tú sabes cuáles son. Tú sabes a quién están extrañando aquí, Señor, quién hace falta que venga. Tú sabes, Padre, cuáles temores deben vencerse, Señor. Cuáles inseguridades, Padre. Llénanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos llene en este tiempo, nuestras mentes, nuestros corazones, y nos lleve, Padre, a esa transformación que solo viene de ti. Esa restauración que veíamos hace 8 días que solo tú nos puedes dar. Y que a partir de ahí veamos el fruto, Padre, del caminar en ti y de llevar tu palabra a quien lo necesita. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén. Vamos a pasar a la cena del Señor.